Bien, pues vamos a empezar con este su diplomado de acupuntura y técnicas complementarias. Pero antes de empezar a hablar de esta rama de la medicina tradicional china que conocemos como acupuntura, de los meridianos o canales, de sus puntos, las funciones de estos, de algunos de los 365 y pico de puntos que existen dentro de este sistema, dentro de esta técnica, de su herramienta de diagnóstico, ¿okay?, para diagnosticar el chi de la persona, sus desequilibrios y poder idear un tratamiento para poder equilibrar esta energía que en medicina china llamamos el chi, equilibrar el chi de la persona, pues ocupamos saber qué es el chi, primero que nada. Y para entender lo que es el chi, tenemos que hablar de la filosofía china, tenemos que hablar del taoísmo. Y el taoísmo pues se refiere al Tao. Tao es el camino, entre muchas de sus traducciones. El camino, o podemos llamarlo el gran comienzo, o la gran energía. No importa, en el tiempo, la cultura lo han llamado de muchos nombres. Lo han llamado universo, energía, Dios, divinidad. No importa con qué nombre nos estemos refiriendo a él, en todas se está refiriendo al mismo. Pues bien, dentro del taoísmo, hablar del Tao, gráficamente lo podemos representar por este círculo. Este círculo y lo que está contenido de él, dentro de él, representa a toda la energía que existe, ha existido y podrá existir. Fuera de ella, ¿quién existe? La nada. Es más, ni siquiera la nada escapa a esta gran energía. No hay un solo espacio en el universo vacío que no esté ocupado por esta gran energía. ¿Okay? No hay espacio vacío en el universo. Todo lo que es, ha sido y podrá ser está contenido dentro de este círculo. ¿Okay? Esta es la gran energía. Y como todo en un principio, como los estados de la energía dentro de la física, el estado inicial de esta energía es de absoluto reposo, quietud, vacuidad. Tiene todo el potencial de moverse como se le antoje, pero en ese momento de su existencia decide no ser nada, no tener ningún tipo de movimiento. ¿Okay? A este estado de la energía dentro de la medicina tradicional china se escribe como Wu Qi, estado de vacuidad de la energía. ¿Okay? Pero no todo es absoluto y en algún momento esta tuvo el instinto de moverse. Lo voy a representar aquí. Nuevamente, estaba vacía, está quieta y en algún momento esta empezó a girar. Ya no está quieta, ya tiene movimiento. ¿Okay? El estilizado de esta figura rupestre que se encuentra en las cavernas, incluso en todas las culturas, este famoso espiral, representado en la física, en las matemáticas, como la serie Fibonacci o la frecuencia áurea, las matemáticas, los patrones matemáticos con que Dios trazó todo el universo, toda la creación, todas sus manifestaciones, siguen este mismo patrón. ¿Okay? Pues bueno, el estilizado dentro de la medicina tradicional china de todo este símbolo, de toda esta simbología del espiral, ya lo conocemos. Lo conocemos como el yin y el yang. Yin vendría siendo esta parte sombría. Bueno, aquí en este pizarrón negro se ve como si fuera luminosa, pero bueno, vamos a decir que esta es la parte que está oscura, la que está llena. ¿Okay? Este es el yin. Y el yang es la parte luminosa. ¿Okay?
Son opuestas, pero son interdependientes. No son absolutas. Una no puede existir sin la otra. Se generan mutuamente, se controlan mutuamente. Estas son las leyes del yin y del yang. No son absolutas porque siempre hay una porción de yang dentro del yin y siempre hay una porción de yin dentro del yang. A eso se está refiriendo. ¿Okay? No son dos energías. Energías, hemos estado hablando solamente de una sola energía, que lo es y lo abarca todo. ¿Okay? Y que en un principio estaba quieta, pero esta ya empezó a moverse, empezó a girar, a empujarse a sí misma. Pues ¿con quién más? Si nada más ella existe. Y el estilizado de esta figura, como en muchas culturas, dentro del taoísmo, de la medicina tradicional china, lo conocemos como el yin y el yang. Así que el yin y el yang no son dos energías, es la misma, ¿okay? Sino que son los dos arquetipos, los dos movimientos iniciales que dieron origen a toda la creación. A eso se está refiriendo al yin y el yang. Y lo que estamos aprendiendo en esta teoría del yin y del yang son los mecanismos de la creación misma. Y si tú comprendes esto, puedes comprender todas las manifestaciones del universo. ¿Okay? Entre ellas, el cuerpo humano. ¿Okay? Que si entiendes esto, vas a entender los procesos, los mecanismos que dan origen a todas las funciones de nuestro cuerpo. ¿Okay? Pudiendo así hacer un buen diagnóstico. Por eso es que lo vemos desde el principio. El yin y el yang es fundamento del diagnóstico y por lo tanto a través del diagnóstico se hace la selección de los puntos con el principio terapéutico más adecuado, dependiendo de la condición de la persona. ¿Y cuál es esa condición de la persona? Su enfermedad, el tipo de desarmonía del chi. Así que esto es muy importante y no me lo tomen en segundo plano. Punzar es lo de menos en acupuntura. ¿Okay? Saber qué es lo que vamos a punzar es lo que realmente requerimos. Y los puntos que requerimos principalmente se seleccionan en base a las desarmonías entre el dinamismo del yin y del yang. Yin y yang, vuelvo a repetir, no son dos energías, son dos procesos diferentes. Son los dos primeros movimientos de la creación. Y estos los representamos de la siguiente forma, por los siguientes fenómenos. Todo lo que es yin tiene que entrar en un periodo de reposo. Y todo lo que es yang tiene que entrar en un proceso de actividad. ¿Okay? La actividad y el reposo son dos procesos, son dos manifestaciones que se encuentran en todo lo que existe. Obviamente la vida es de naturaleza yang. ¿Okay? La vida es movimiento. Pero hay periodos de mínimo movimiento y hay periodos de máximo movimiento, como el día y la noche. El día son procesos donde hay más actividad, más movimiento. Y la noche es el periodo de más reposo. ¿Okay? Hablar del yin y del yang también estamos hablando de que el yin es todo lo que es interior. Todo es interior. Lo que es yin es interior. Y si hay un interior, yang hay un exterior. Interior y exterior. Todo se puede dividir y a su vez subdividir en yin y en yang. Todo tiene su interior y todo tiene su exterior. Y no son absolutos. Lo que es interior a su vez se puede subdividir en interior y en exterior. Mi brazo tiene su parte interior y una parte exterior. Parte interior, espalda, parte exterior. Mis órganos internos son interior, son yin, si los comparo con mis órganos externos, que son yang.
¿ok? Mis órganos internos, mi pulmón, mis intestinos, mi corazón, mi vaso, mi páncreas son yin si los comparo con mis órganos externos, que son los músculos, los tendones, la piel. Mis órganos internos, aunque son yin a su vez, entre ellos mismos por su estructura, por su forma, los podemos categorizar también en yin y en yang. ¿Okay? Los yin están en el interior aislados y los yang, aunque están en el interior, tienen conexión con el exterior. O sea, no son absolutos. Eso es lo que nos dice el yin y el yang, en el que no hay un absoluto yin. Siempre hay una porción de yang dentro del yin y siempre hay una porción de yin dentro del yang. Eso es lo que significan estas dos bolitas. ¿Okay? Entonces, todo interior tiene su exterior. Si tenemos una mesa, la parte exterior es yang si lo comparo con la parte interior, que es yin. Mi planeta, la Tierra es yin si lo comparo con su atmósfera, que su atmósfera es yang. Pero a su vez, si la atmósfera de la Tierra la comparo con el espacio exterior, el infinito, ese espacio exterior ahora va a ser yang y mi atmósfera va a pasar a ser yin. Eso es lo que significa, no son absolutos. Entonces, actividad, reposo, interior, exterior. ¿Okay? Todo lo que es yin se comprime y todo lo que es yang entra en un proceso de expansión. Todo está respirando, todo se expande en un proceso, se exterioriza, entra en actividad y no es absoluto y después va a empezar a entrar en un proceso en el que se interioriza, entra en reposo, se comprime, se contrae. Yang y Yin, todo el universo tiene estas manifestaciones. ¿Okay? Entender el Yin y el Yang es entender la mecánica del mismo universo. ¿Okay? La mecánica de la creación. Si queremos hablar de electricidad y magnetismo, el yin lo podemos categorizar como la carga eléctrica negativa. Y el yang lo podemos representar por la carga eléctrica positiva. Todo positivo tiene que tener su complementario negativo y todo negativo tiene que tener su complementario positivo. Si hablamos del género, el yin estamos hablando del género femenino. Y el yang estamos hablando del género masculino. ¿Okay? Si queremos hablar de la divinidad, al yang lo hemos conocido por un poquito más de 2000 años únicamente como Dios aquí en el occidente. ¿Okay? ¿Y el yin cómo lo hemos conocido? ¿Okay? Al yin lo hemos conocido, pues si uno es Dios, el otro es diosa. Si por ahí pensaron que era el diablo, ahora todo queda bien esclarecido. ¿Okay? El género femenino es el mismísimo diablo. Así que no se me vayan por ese lado, ¿no? El diablo en sí no existe, es un invento. ¿Okay? Es Dios, diosa. Y no estamos hablando de dos dioses. Es el mismo, porque aún así cuando tú vas a misa te dicen que Dios es Padre y Dios es Madre. Son los dos arquetipos de la creación. Un arquetipo femenino que llamamos diosa, ¿okay? Que tiene de naturaleza de reposo, que se interioriza, que se comprime, que es el negativo en la física y que se complementa con el Dios, el género masculino, el paternal. Si es el maternal, este es el paternal, de naturaleza expansiva, el que se exterioriza, que entra en procesos de actividad. Entonces, Dios, diosa, positivo, negativo, actividad de reposo, yin y yang no son dos energías, es el mismo. ¿Okay? Son los dos arquetipos de la creación misma. Pero bien, ¿qué significa yin y qué significa yang? Yin significa, cuando vemos el grifo del chino del yin y yang,
está la representación de la montaña, está el sol. Y entonces el sol está de un lado. El sol está pegando de este lado y este lado está luminoso y el otro lado de la montaña está oscuro. Entonces, yin significa literalmente el lado oscuro de la montaña. Y yang significa el lado luminoso de la montaña. Son opuestos, pero son interdependientes. ¿Qué significa esto? Que uno no puede existir sin el otro. Tú no puedes definir la ladera oscura de la montaña si no existiese la ladera luminosa de la montaña. Y no podrías definir la ladera luminosa de la montaña si no estuviera la ladera oscura de la montaña. Son opuestas, pero son interdependientes. Estas son las leyes del yin y del yang que aplican a toda manifestación y que tenemos que tener bien claras, porque el ojo clínico tiene que ser a través de esta observación para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Ok? Otra de las leyes del yin y yang dice que no son absolutas. El yin no es absoluto porque hay una porción del yang siempre dentro de él, que es como una pequeña semilla que ésta va a germinar cuando su opuesto está en su máxima expresión. O sea que cuando está el máximo yin, aquí va creciendo el yin y llega el máximo yin, te está diciendo que el yang va a empezar a crecer dentro del yin y va a ser desplazado. Empieza a crecer el yang, a desplazar al yin. Cuando el yang está en su máxima expresión, te está indicando que esta semillita, el yin, va a empezar a crecer dentro del yang. Y así se repite este ciclo. Es como el día y la noche. Máximo yang. El sol está en su máxima radiación. Las flores se abren, los metabolismos se activan, todo está en movimiento, todo está en dinamismo. Pero te está anunciando que viene la tarde. Y sí, sigue siendo día, sigue siendo yang, pero el día empieza a ser desplazado poco a poco por la noche. Viene la tarde y los cuerpos empiezan a entrar en un periodo inicial de reposo. Llega la noche, uno se está encamando, las gallinas se van a los árboles. ¿Okay? Y tenemos el máximo yin, el máximo reposo, cuando tenemos que estar descansando, porque te está anunciando que viene la madrugada y la madrugada es el inicio de la actividad en el que el reposo empieza a ser desplazada por la actividad. ¿Okay? Y así sucesivamente. Eso es el yin y el yang. En sí eso significa el yin y yang. La ladera oscura de la montaña, la ladera luminosa de la montaña. Y todo esto entendemos como el yin y como el yang. Ya voy a borrar esto porque ya me estorba. Bien. Si queremos plasmar esto ya más a lo que vamos a estar estudiando, que son las funciones de nuestro cuerpo, tenemos que hablar del sistema nervioso central. Si queremos dibujar el sistema nervioso central, pues tenemos lo que es el cerebro, la médula, ¿okay? Y el sistema nervioso central se divide en dos. Lo podemos dividir en dos. Tenemos al sistema nervioso parasimpático, que es esto que estoy dibujando aquí de rojito. ¿Okay? Y tenemos al sistema nervioso simpático, que es esto de aquí. Sistema nervioso simpático. Tenemos el sistema nervioso autónomo, que se divide en sus dos secciones, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Okay? Del sistema nervioso simpático
salen ramificaciones, conexiones de este sistema nervioso que hace un recorrido por nuestro cuerpo, un recorrido interno, un recorrido externo por alguna extremidad, un recorrido anterior y un recorrido posterior, gobernando con su influencia simpática todo por cuanto cruza y conecta. ¿Okay? Esa es la función de gobierno de nuestro sistema nervioso. Y del sistema nervioso parasimpático también salen desde algún punto sus ramificaciones de este sistema nervioso que llamamos periférico. De igual manera, regulando todo por cuanto cruza y conecta con un recorrido interno, un recorrido externo por alguna extremidad, un recorrido anterior y un recorrido posterior. ¿Okay? El sistema nervioso parasimpático tiene un gobierno, una influencia sobre todo lo que gobierna a su paso, en el que hace que todo lo que gobierna con lo que conecta entre en reposo. Y el sistema nervioso simpático hace que entren en actividad. Así que aquí ya estamos hablando del yin y estamos hablando del yang. Por cierto, se le llama sistema nervioso parasimpático porque está antes y después del sistema nervioso simpático. ¿Okay? De ahí viene ese nombre por si se lo preguntaban. Entonces, yang podemos ya describirlo, que es el sistema nervioso simpático y que es colorcito, y yin sería el sistema nervioso parasimpático. Eso es yin y eso es yang de nuestro cuerpo. Mi sistema nervioso autónomo se encarga de gobernar cada órgano, cada tejido, así como los músculos, los tendones, mis huesos, mi médula, mis órganos, mis vísceras internas, regulando sus ciclos de actividad y sus ciclos de reposo. Algunas son constantes, regidas por la naturaleza, en el que en algún horario tiene que entrar una parte en actividad mientras otro entra en reposo. ¿Okay? Y recuerden que no son absolutas, es la ley. Esta ley aplica a todo, incluyendo a esto que en apariencia es moderno, un conocimiento moderno, pero el sistema nervioso parasimpático que gobierna todo cuanto cruza y conecta generalmente con una influencia yin de reposo no es absoluto, porque mientras hace que unas partes entren en reposo, hace que otras entren en actividad. ¿Okay? Son interdependientes porque las funciones parasimpáticas inhiben a las funciones simpáticas y las funciones simpáticas inhiben a las funciones parasimpáticas. Son opuestos pero interdependientes, se controlan mutuamente, se generan mutuamente, hay una simbiosis, hay un equilibrio. Este equilibrio es el equilibrio del yin y del yang. ¿Okay? Y tenemos que ver ¿qué es lo que está fallando? Puede haber un exceso de yang, o puede haber un exceso de yin, o puede haber una deficiencia de yang, o puede haber una deficiencia de yin. ¿Okay? Si hay una deficiencia de yin, no me controla el yang y el yang se ve en exceso, pero no. Es porque hay una deficiencia de su opuesto que no lo está controlando. ¿Okay? Si hay una deficiencia de yang, en apariencia voy a tener un exceso de yin, pero no es real. Lo real es que hay una deficiencia de su opuesto que no me lo está controlando. Esas son las desarmonías del yin y las desarmonías del yang. Identificar cuál de estas 4 opciones es parte del diagnóstico y es de donde salen aquellas agujitas que curan a la persona. ¿Okay? En acupuntura las enfermedades no existen, solamente existen síndromes. Un síndrome es el conjunto de signos y de síntomas con la que una persona viene enferma. Un signo es algo que se puede medir y que viene con alteraciones. ¿Okay? Y un síntoma es aquello que te está refiriendo, como una dolencia, una molestia.
¿Ok? Entonces, todo ese historial de vida que en Occidente llamamos la hoja clínica, el diagnóstico que tenemos que hacer extrayéndolo de los 4 métodos del diagnóstico, observando a nuestro consultante, escuchando a nuestro consultante, palpando a nuestro consultante, interrogando a nuestro consultante, sacamos todo el síndrome con el que viene la persona. ¿Ok? Y vemos la naturaleza de su enfermedad. Y así podemos establecer el tratamiento para cortarle el paso a la enfermedad, ¿okay? Y la persona pueda sanar realmente. Cuando un acupunturista no hace diagnóstico, lo vas a saber identificar. Llegas, acuéstese, tiki, 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 y tiene 10 camillas y a todos les pone casi lo mismo. Si no pregunta, si no hace una clínica, una hoja clínica, si no hay un diagnóstico previo, entonces lo que está usando son puros puntos funcionales, ¿okay? Está cazando con escopetas, está cazando con grandes redes, y en el diagnóstico es aprender a utilizar el arco y la flecha. No desperdicies recursos, no desperdicies esfuerzo, tiempo, ¿okay? Si tú sabes apuntar a lo que realmente es, si sabes apuntar a ese conejo, entonces lo vas a poder cazar y te vas a ahorrar mucho tiempo. ¿Okay? Siguiendo con la explicación del yin y del yang. ¿Okay? Todavía no hablamos de lo que es el chi, porque iniciamos esta pregunta. Antes de iniciar a hablar de la acupuntura, de sus métodos de diagnóstico, sus mecanismos, los puntos, qué son y todo esto, ocupamos saber qué es el chi, ¿no? Entonces, todavía no sabemos lo que es el chi, aunque estas leyes aplican al chi, aplican para el mismo diagnóstico, dentro de la mecánica que dio origen a la creación, todavía no he explicado lo que es el chi. ¿Okay? Expliqué que en un principio estaba quieta esta energía, en un estado de vacuidad. ¿Okay? Estamos hablando de las teorías de la creación del mismo universo. ¿Okay? Dentro de la física, el Big Bang. Antes del Big Bang algo ya existía. Esta energía en este estado de absoluto reposo. Si queremos hablar de religión de Dios, estamos hablando de que antes de que Dios diga hágase la luz, Dios ya existía y estaba en un estado de vacuidad, de absoluto reposo. ¿Okay? Estaba calladito hasta que se le ocurrió decir hágase la luz, y la luz se hizo, y ahí salió todo lo que existe. ¿Okay? Estamos hablando de la misma creación del universo. A este estado Wu-Shi de vacuidad, del inicio de la energía, el inicio previo a la que iniciara todo el movimiento, ¿okay? En física lo llamamos vacío cuántico. ¿Okay? Vacío cuántico no significa que esté vacío, sino que tiene todo el potencial de moverse como se le antoje, pero en ese momento de la existencia decide no ser nada. ¿Okay? Ya entendemos hasta este punto que esta gran energía lo es y lo abarca todo. No es un conocimiento nuevo, no es una filosofía nueva, es una filosofía milenaria. Es el conocimiento entregado por los dioses a la humanidad. Son los secretos del cielo, dicen dentro de la medicina tradicional china, porque antes todo era muy hermético, muy cerradito, ahora ya no. ¿Okay? Déjenme borrar esto también porque me quita espacio. Bien. Entonces, los desequilibrios del yin y yang, los que les mencionaba, son importantes conocerlos. Esto del yin y del yang es un tema que vemos en este módulo 1, lo van a ver en su módulo 2 y lo van a rematar en el módulo 3, porque lo van a ocupar módulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y para toda su carrera. ¿Okay? Esto no se termina aquí. El yin y el yang, si lo queremos representar con gráfica, otra gráfica diferente, lo podemos representar así. El yin y el yang tienen que estar en perfecto equilibrio. Ninguno debe de sobrepasar al otro. Ninguno de los dos se debe de debilitar, porque si no,
no va a ser su función, y una de sus funciones, tanto de uno como del otro, es controlar a su opuesto, gobernarlo, para que éste no caiga en excedentes. ¿Okay? Entonces, el problema pasa cuando uno de los dos inicialmente se sobrepasa. Gráficamente lo vamos a dibujar así. Puede hacer que el yang esté en exceso, o puede haber un yin en exceso. ¿Okay? Yang en exceso, estamos hablando de una influencia simpática en el cuerpo. Las influencias simpáticas son adrenales, son de alarma. ¿Okay? Los signos se van a alterar, van a estar en exceso de función. Siempre cuando hablamos de un exceso de yang, estamos hablando de la función. ¿Y de qué estamos hablando? De las funciones del sistema nervioso. Y en este caso, el yang es la influencia simpática. Entonces, un exceso de un gobierno simpático, el simpático que está alterado, pues todo por lo que cruza en su recorrido, con lo que conecta, en su recorrido interno, en su recorrido externo, en su recorrido anterior y posterior, pues va a alterar sus funciones, no va a gobernar adecuadamente. Y este mal gobierno puede lesionar estas partes, ¿okay? Y a eso lo conocemos como un exceso de yang. Caso contrario, puede ser un exceso de yin, ¿okay? Estos dos, ya se me rompió la tiza, estos dos son excesos. Son excesos. ¿Okay? Un exceso de yin pues va a ser lo contrario de un exceso de yang. El exceso de yin es una influencia del sistema nervioso parasimpático. ¿Okay? Va a gobernar con una influencia en el que va a inhibir a su opuesto. El sistema nervioso parasimpático va a inhibir al simpático, sus funciones, para que éstas tampoco caigan en exceso, pero en este caso, como está en exceso, un exceso de yin, va a sobajar, no va a dejar que las influencias simpáticas se lleven a cabo, que los procesos de actividad se realicen adecuadamente. Entonces hay un exceso de yin y este se va a imponer. ¿Okay? Entonces todas las funciones en su gobierno van a ser de ralentización, ¿okay? Van a hacer que todo esté más lento. Eso va a dificultar la circulación de los líquidos, la circulación de la sangre y las funciones de los mismos órganos, de nuestras vísceras, del sistema endocrino en sí. ¿Okay? Caso contrario del yang, pues los haría y los lesionaría por un exceso de actividad, los lesionaría por un exceso de reposo. ¿Okay? Siempre tiene que haber un equilibrio entre la actividad y el reposo. Este es un caso. Y el otro sería las deficiencias. En las deficiencias puede que aparentemente hay un exceso de yang, pero es porque hay una deficiencia de yin. A este síndrome se le llama vacío plenitud. ¿Okay? Así lo dicen los chinos, porque su fonética es diferente. Es un conjunto de palabras, no las están entonando como nuestro castellano. Vacío plenitud, dice. Y eso significa que puede que el yang esté en un aparente exceso, pero no es real. Lo real es que su opuesto, que se tiene que encargar de controlarlo, está en deficiencia. Y por esta deficiencia o vacío, también que es otra palabra, es que no me está gobernando el yang. La deficiencia de yin no me gobierna el yang y por eso el yang en apariencia está en un exceso. Y así también puede haber un aparente exceso de yin, pero no es más que por una deficiencia del yang. A estos se le llaman las deficiencias y estos son excesos. ¿Okay? Estas son las desarmonías del yin y del yang. A esta fase de la desarmonía, a esta lucha en la que se están agarrando de las greñas, este matrimonio, esta metáfora representada por los procesos de actividad y del reposo, lo llamamos
una fase aguda de la enfermedad. Los signos, los síntomas están alterados, están tirando de patadas, puñetazos. ¿Okay? Si hablamos de fiebre, es un exceso de yang. Si hablamos de hipotermia, es un exceso de yin. Son gobiernos en exceso, de simpáticos o parasimpáticos. Pero en esta lucha, ¿okay? Aquí puede tener tensión arterial alta, hipertensión, y acá puede haber una hipotensión. ¿Okay? Aquí puede haber fiebre, bochorno, calor, sudoración, titileo, que está titilando de tanta fiebre. Y acá puede tener hipotermia, acá está el test rojo y acá está el test pálido, la cara pálida, ¿okay? Titilando pero de frío, acá titilando pero de calor, de un calor interno. ¿Okay? Esos son los excesos. Se le puede llamar exceso y en otras literaturas lo vas a encontrar como plenitud. ¿Okay? Pero es exactamente lo mismo para que no te confunda cuando estés consultando con otras fuentes. Y las deficiencias las puedes conocer como deficiencias y en otras literaturas lo puedes encontrar como un vacío. ¿Okay? Vacío o deficiencia es exactamente lo mismo. Y aquí es un vacío de yin que me da como resultado un aparente exceso de yang, porque no hay quien lo esté controlando. Y aquí hay un vacío de yang porque no hay un vacío de yang que me está dando como resultado un aparente exceso de yin. Una fase aguda de la enfermedad, tiran patadas, los signos y los síntomas están alterados, ¿okay? Hay signos de lucha. Entonces decimos que la enfermedad pasa por una fase de plenitud, exceso. Ya después tenemos que ver si es del yin o si es del yang. Ese es el coco que vamos a ir agarrando con el tiempo. Y las deficiencias, ¿okay? Ya no está la enfermedad en una fase aguda, ya está pasando a una fase inicial crónica. ¿Okay? Todavía no crónica degenerativa. Una crónica es una pareja que se agarra de las greñas, se está peleando por su gobierno y al final de cuentas, como la vitalidad de donde se toma toda esta energía para estar luchando es de la misma batería, ¿okay? Terminan agotándose los dos, pero uno se va a agotar más que en el otro. Si nosotros acercamos la lupa aquí a esto, nos vamos a dar cuenta que ambos en sí están en deficiencia, pero uno más que el otro. Después, si no logramos parar a esta enfermedad, ya va a pasar a un vacío concomitante, tanto del yin como del yang. ¿Okay? Agudas, crónicas iniciales, y ya estamos hablando de crónicas degenerativas. ¿Okay? La idea es encontrar a la enfermedad recién instalada, la desarmonía recién instalada, para poder así poner los puntos más adecuados para corregirla y no darle pie a que se agoten, se lesionen a sí mismas, se agarren y se arranquen las greñas, se arranquen la cabellera y pasen a un estado de deficiencia. Uno aparentemente está ganando, pero en sí los dos están perdiendo y al final de cuentas ya están en deficiencia los dos. En esta metáfora se dice que este matrimonio se agarra de las greñas, se agotan mutuamente, caen en una deficiencia los dos. ¿Y qué es lo que sigue aquí? Que se mueren. ¿Okay? Se facilita la muerte. Se dice que el yin y el yang se divorcian. ¿Okay? Bien, sigamos entendiendo el yin y el yang. Como les mencioné, de la figura donde salió todo esto fue inicialmente el espiral. Otra figura en otras culturas con la que estamos más familiarizados es el triángulo. ¿Okay? Que en la religión lo conocemos como la Santísima Trinidad. ¿De qué está compuesto la Santísima Trinidad? Está compuesto por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Okay? Claro, en la religión pues se ha convertido en un patriarcado. En el caso de ciertas religiones, pues te lo venden como masculino, masculino y masculino. ¿Okay? Pero en realidad no es así. Sí te hablan de ella, pero no te lo explican. Dios Padre, está muy claro que es el género
masculino. En electricidad y magnetismo, pues sería el polo o la carga eléctrica positiva. Ahí está, padre. O vendría siendo el yang. ¿Ok? Y lo vamos a leer al revés. Si este es el positivo, Dios espíritu, espíritu, creador y dador de vida. ¿Quién cumple ese rol? ¿El masculino o el femenino? Obviamente que es el femenino, hablando de la concepción. Entonces, aquí Dios Espíritu Santo, creador y dador de vida, estamos hablando del rol yin. Si este es el yang, este es el yin. Y recuerden que el yin y el yang son los dos arquetipos iniciales de la creación, los dos movimientos iniciales. Entonces, estamos hablando que es el papá y la mamá de la creación que se juntaron y tuvieron a un tercero. A este tercero, en este triángulo llamamos el hijo, porque el hijo es el resultado de un papá y una mamá. Obviamente que no es Jesús, ¿ok? Estamos hablando de las cargas eléctricas positivas y negativas que me dan como resultado. Me dan una carga, me dan la carga neutra. ¿Okay? Carga neutra, positivo y negativo, me da como resultado neutro. Y si puedes ver en física, este símbolo es exactamente que el yin y el yang. ¿Okay? Neutro, o lo conocemos como electromagnético, o una forma más larga, el espectro electromagnético, o comúnmente llamado luz. ¿Okay? Entonces, ahora ya puedes entender la teoría dentro de la religión de la creación del universo, creada por Dios. ¿Okay? Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo, y de ahí salió el tiempo, el espacio, la materia, la energía, tú, yo, el perrito, el planeta Tierra, los demás planetas, los universos y todo lo que pueda existir. ¿Ok? Entonces, esta energía es la energía de la creación. ¿Ok? Y esta figura y esta figura son exactamente lo mismo. ¿Okay? Así que si tenemos al positivo y al negativo, o sea, el yin y el yang, tenemos que tener a un tercero. Este tercero, ¿dónde está representado en esta figura? Este tercero está representado por esta línea. Esta línea del medio, este es el tercero. El yin y el yang crearon a esta tercera línea, que es la línea del medio, que nadie pela en esta figura, no pudiera existir sin la relación del yin y el yang. ¿Okay? El yin y el yang son los dos primeros movimientos de la creación. ¿Cuál inició primero? Ni uno ni el otro, sino iniciaron al mismo tiempo, se generan al mismo tiempo, son dependientes uno del otro. Y esta energía, ¿ok? Esto en chino lo describimos como Tai Chi. Tai, que podemos traducir como movimiento, y Chi lo podemos traducir como energía. Si lo conjugamos sería energía en movimiento. De ahí viene la frase del arte marcial que llaman Tai Chi, ¿okay? Que es movimiento de la energía. Pues bien, a esto es a lo que nosotros vamos a llamar el chi, porque la pregunta inicialmente inició así: ¿qué es el chi? Pues bien, ya saben qué es el chi, ¿okay? Todo está hecho de chi. El tiempo, el espacio, la materia, lo visible, lo invisible, todo aquello, si existe, está hecho de chi. Mi piel está hecha de chi. Mis tendones, mis músculos, mis huesos están hechos de chi. Diferentes tipos de chi, diferentes tipos de movimiento
de la misma energía. Al final de cuentas, en un inicio solamente es una, moviéndose como se le antoje. Las células muertas de mi cuerpo están hechas de chi. Todo es un producto del espectro electromagnético. El átomo es un espectro electromagnético, conforma parte de esta luz. Así que, ¿dónde está que la energía no se puede ver y no se puede tocar? Ese pizarrón está hecho de chi. El piso, el aire, tú, yo, la cámara, todo está hecho de chi. ¿Ok? En la misma religión, en la misma Biblia, de Biblia inicialmente pues están los manuscritos en hebreo antiguo. En la Biblia pues viene el nombre de Dios. ¿Okay? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Alguien se lo sabe? Por ahí. Yahvé, Jehová, muy bien, Yahvé son las abreviaturas del hebreo que se aproxima más. El nombre de Dios en hebreo es Yod-Hi-Bao-Hi. De hecho, mi pronunciación es mala, ¿ok? No lo estoy pronunciando muy bien, ¿ok? Yod-Hi-Bao-Hi se escribe con letras en hebreo de esta manera. ¿Y qué significa Yod-Hi-Bao-Hi? La traducción más corta que has escuchado es el famoso yo soy. Cuando Moisés le preguntó allá en el monte, ¿cuál es tu nombre? Él le respondió, pues yo soy. Todavía te cantinflea. No está correctamente traducida, no está completamente traducida. La siguiente traducción, que todavía te cantinflea un poquito menos, es, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. ¿Qué? Pues los que están en ciertas logias, en ciertos gremios, en el que el conocimiento es un poquito hermético, pues se habla de cierta manera, en cierto lenguaje, en cierto código, para que ciertas personas que ya fueron a esa o son parte de esa comunidad pues puedan entender. Pero bueno, la traducción la traducción literal de Yod-Hi Bao-Hi es yo soy todo aquello lo que necesito ser. Yo soy todo aquello lo que necesite ser. ¿Okay? Necesito ser tiza, soy tiza. ¿Okay? Necesito ser donde pinte la tiza, soy aquella superficie donde pinta la tiza. ¿Okay? Necesito quien sujete la tiza, soy aquel que sujeta la tiza. Necesito ser aire, necesito ser espacio, necesito ser televidente que está viendo este video. Entonces, yo soy todo aquello lo que necesito ser. Dice ahí en la Biblia, levanta una piedra y ahí estaré. Soy la piedra, quien levantó la piedra, donde estaba la piedra, lo que rodeaba la piedra, donde cayó la piedra. ¿Okay? Ese es el nombre de Dios. ¿Okay? Dicen por ahí que la verdad te hará libre. Y bien, terminamos esta primera parte del módulo 1. Cualquier duda, por favor, no duden en consultarla. ¿Okay? Estoy a sus órdenes aquí por WhatsApp. Ya tienen mi número. ¿Okay? Y nos vemos en la parte 2 de este primer módulo.